Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Estamos con nuestro amigo, el doctor maestro en la Facultad de Derecho, César Montero Serrano, con este interesante libro que él publica acerca del derecho y el cambio social, un tema muy interesante porque hay una frase muy conocida que dice: el derecho es vida y la vida cambia. Entonces, sobre este tema ha escrito el maestro de la facultad de muchos años, que es un excelente jurista y un gran ser humano con muy bonitos sentimientos. Bienvenido, doctor, qué bueno que estás aquí con nosotros, te agradezco mucho tu presencia y que nos hagas favor de hablar de esta obra tan interesante que escribiste. Cómo no, con muchísimo gusto. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Un privilegio encontrarme con ustedes y con mi querida amiga Leti. Quiero mencionar que esta obra ha sido un producto de una investigación de mucho tiempo atrás. En la propia obra, en el prefacio, menciono que el libro tuvo un origen, una gestación en el año 1978, que es cuando yo entro por primera vez a Ciudad Universitaria como estudiante, y tengo la fortuna de involucrarme con una maestra del exilio español. Si los televidentes no conocen, después de la Guerra Civil de 1939 tuvimos la fortuna de recibir en la Universidad Nacional Autónoma de México una pléyade extraordinaria de personas trascendentales en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, de la economía y fundamentalmente del derecho. En ese sentido llegó a México una cantidad trascendente de profesores de España, y entre ellos llegó todavía muy joven una estupenda maestra que a la sazón fue profesora mía, y me estoy refiriendo a la doctora Aurora Arnaiz Amigo, especialista en el área de Derecho Constitucional, de Teoría del Estado y de Ciencia Política. Tuve la fortuna de ser su alumno y recuerdo con mucho entusiasmo algunas de las clases que nos proporcionó, y en esa razón la obra fue un análisis de los distintos criterios que hemos conocido, tanto del Estado, de la formación de la sociedad, de la formación de las instituciones políticas, naturalmente de la formación del derecho, y tiene una perspectiva en la parte final del libro que involucra a la forma en que se enseña el derecho en la actualidad y a la forma en que se legisla. Estos dos temas son de capital importancia, habida cuenta que desde mi perspectiva la forma en que se legisla a veces es un tanto precaria en todos los países de Latinoamérica en específico, y la forma en que se enseña el derecho obedece a criterios conductistas y a veces poco afortunados que no hacen que el alumno tenga una formación de índole intelectual, inquisitiva, sino básicamente memorista. Y además, qué bonito punto de vista, porque dicen que lo que por obligación se aprende, por obligación se aprende, ¿no? Naturalmente. Entonces, es muy importante también cambiar y tener acceso, como nosotros lo tuvimos en posgrado, sobre las nuevas técnicas de enseñanza, ¿no? Así es. Las nuevas técnicas de enseñanza del derecho, en específico del derecho, porque hay nuevas técnicas de enseñanza, pero que muchas veces pues, no se aplican a nuestra materia, ¿no? Indudablemente, a mí en lo particular, algo de lo que más me preocupa es la forma en que se enseña el derecho. Yo parto de un supuesto. Hay una situación muy peculiar, que es un profesor puede determinar la vida de un alumno para siempre. Puede hacer que uno ame una materia, o puede ser que por el contrario jamás pretenda dedicarse a esa materia y la encuentre estéril, obsoleta y francamente absurda. Pero esto no es más que la imagen que un profesor puede proyectar a partir de técnicas de enseñanza de esa materia, y yo tuve la fortuna de tener algunos profesores que me demarcaron líneas muy bien constituidas de qué estudiar, cómo estudiarlo, y fundamentalmente de encontrar en ellos personajes extraordinarios que me enseñaron a ser reflexivo, me enseñaron a ser crítico, me enseñaron a ser, por supuesto, analítico de los distintos fenómenos que acontecen en el derecho,
pero cómo el derecho no es una construcción ni estéril ni aislada, sino una construcción que está plagada, como bien lo dijiste, de vida, que refleja la vida y que conduce la vida al mismo tiempo. Esto es lo trascendental del derecho, cómo podemos enfocar al derecho como una construcción ciertamente eidética, cultural de los seres humanos, pero al mismo tiempo una construcción que lo que pretende, como bien decía Alfonso X el Sabio, era que los hombres buenos tengan la opción de convivir con las personas que no son buenas o con las personas malas, y para eso sirve justamente el derecho, entre otras múltiples situaciones. Pero el derecho no debemos olvidar que es una construcción que va a normar la vida de los hombres en sociedad, pero al mismo tiempo que debe tener una construcción técnica que permita eficientemente que esa vida discurra en la sociedad, porque a veces construimos normas que tienen tales errores, tales complicaciones, que en lugar de esa construcción volverse eficiente para el buen dinamismo de la sociedad, se torna una construcción que entorpece el buen desarrollo de la sociedad y en general el buen desarrollo de la convivencia armónica de las personas. Sí, porque la verdad, el derecho, las leyes sirven, como tú lo habías dicho, para organizar a una sociedad, ¿no? Entonces, en un país es indispensable, en todos los países, tener normas y reglas de conducta. Por ejemplo, es muy importantísimo la cuestión civil y la cuestión penal también, porque la verdad, si no hay sanciones, que mi libertad empieza termina, sí, hasta donde la tuya empieza, ¿no? Y para toda acción debe tener una reacción, que es la ley de causa y efecto, es una ley universal. Entonces también, si tu conducta no es apropiada, si es agresiva al semejante, en todo el mundo hay normas que regulan esta conducta y sanciones, como ocurre con el derecho civil y penal, ¿no? Y en general con todo el derecho, que es muy interesante porque nos ayudan a tener un orden público y un interés social. Entonces esta obra se la recomendamos ampliamente, es de la editorial Purrúa, que bueno, se distribuye creo que en México está en todo el mundo ya. Está en todo el mundo, en todos los países, sobre todo de habla hispana, en donde pueden ustedes adquirir la obra del maestro, pero que, como ustedes ven, se tratan de justicia, de equidad, de las principales garantías del gobernado, ¿no? Indudablemente, indudablemente. ¿Y cómo surgen estas? Una de mis inquietudes es justamente establecer cómo el derecho en la actualidad tiene esta vigencia y estas características, y de dónde dimana esta circunstancia propia que encontramos en el derecho como una construcción humana que es obligatoria, pero en la cual está realizada a partir de enunciados normativos, enunciados lingüísticos con un contenido que tienen una característica interna propia que lo hace que trascienda a la vida de los seres humanos. En general, trato de distinguir varios conceptos. El concepto de justicia, soy de las personas que, siguiendo la teoría kelseniana, pienso que no podemos llegar a ninguna conclusión, que la justicia es un concepto que a veces se vuelve multívoco y polisémico, y por consiguiente poca probabilidad hay de que lo podamos definir adecuada y correctamente. Sin embargo, me enfoco también en hacer un análisis de cómo surge el Estado moderno, cuáles son las corrientes que nutren el Estado moderno, cuáles son las características del Estado moderno, cómo el Estado moderno y el surgimiento del derecho van unidos, cómo el derecho se vuelve posteriormente una construcción que le da vigencia al Estado, pero al mismo tiempo que acota el actuar del Estado a través justamente de las garantías individuales y lo que ahora hemos traducido como los derechos humanos. En esa disyuntiva, yo siempre sugiero a mis alumnos que no olvidemos que el derecho como construcción humana debe tener un análisis preciso y profundo que pueda contribuir a que consideremos que el derecho, más allá de ser un cuerpo de normas
frías y calculadas para que el hombre las obedezca, es un cuerpo de normas con vigencia en el sentido de que norma conductas humanas y por ende debemos tener especial cuidado, especial énfasis en que estas normas tengan una idoneidad en cuanto a la forma en que surgen y en la forma en que se aplican. Muy bonito, César. La verdad, te felicito por haber escrito esta obra, porque realmente pues, debe ser una obra de consulta constante para todos los que amamos el derecho, ¿no? Es muy importante los conceptos de justicia, por ejemplo, porque pues a veces los juzgadores, gracias a Dios, ya les dieron más facultades. Los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, obviamente que viene su raíz de Francia, con la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, etcétera. De ahí viene todo esto, y estos derechos del hombre y del ciudadano, nosotros se acaban de reformar en México los primeros 29 artículos de la Constitución, y esos derechos, al estar plasmarse en la Constitución, pasan a ser garantías. ¿Por qué? Porque el Estado es el encargado de cuidar y de salvaguardar estos derechos del gobernado, por eso se convierten en garantías. Tenemos garantías individuales y ya tenemos, pues, obviamente tenemos garantías sociales, como son las protecciones a los núcleos agrarios, a los trabajadores, o sea, a las clases marginadas para que no estén desprotegidas, los derechos indígenas, por ejemplo, que se reformó por completo el artículo 2 de la Constitución. Entonces esto es muy importante, porque el juzgador tiene que resolver. Y antes, gracias a Dios, con la reforma les han dado más facultades de actuar a los jueces, porque es muy difícil para un juzgador de resolver en justicia o en derecho conforme a la legalidad, ¿no? Entonces, afortunadamente, con esto de los juicios orales y en general la reforma a la ley de amparo, ya el juzgador tiene una mayor plenitud de actuar y de resolver más en justicia, ¿no? En justicia, obviamente, adecuándose a la legalidad al derecho. Así es. No olvidemos que con la reforma al artículo 1 constitucional, las garantías individuales pasan a ser más bien derechos humanos, y los derechos humanos ya tienen la característica de que pueden ser invocados de oficio por el juzgador, lo que antes no estaba permitido por la ley. Nosotros tenemos un sistema procesal que se denomina de verdad pedida o de verdad rogada, y el juez solamente tenía un acotamiento de actuación que estaba entrañado con lo que las partes pudieran haber deducido en ese procedimiento. No obstante, en la actualidad, el juzgador, incluso de primera instancia, obviamente de segunda instancia y de amparo, pueden invocar oficiosamente alguna violación a derechos humanos y, por ende, ir más allá de lo que las partes han deducido en el propio procedimiento. De ahí que la actualidad del derecho cada vez sea más excepcional. Es muy recomendable que todos los juristas, que todos los abogados, sin ser óbice la actividad a la cual se dediquen, tengan la posibilidad de acudir a cursos de actualizaciones, de acudir a actividades en las que podamos estudiar con propiedad el derecho en sus cambios, porque afortunadamente el derecho es un cuerpo jurídico que va evolucionando, va transformándose constantemente y no permanece bajo ninguna circunstancia estático. Mucho de lo que nosotros estudiamos cuando acudimos a la universidad prácticamente ya es obsoleto, no está vigente. Y a la fortuna nuestra, Leti, es que estamos permanentemente en la cátedra, y ello implica estar también permanentemente atentos a los cambios legislativos, acudiendo a coloquios, acudiendo a cursos o impartiendo cursos también, lo que hace que nosotros, con nuestro carácter de profesores, de catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tengamos la obligación inminente de actualizar nuestros conocimientos para transmitirlos correctamente a nuestros alumnos, porque no podemos omitir que ellos, al recibir una información y también al
pedirles que vayan a realizar desde tesinas hasta investigaciones. Nosotros como profesores estamos tratando de dirigirlos hacia ámbitos de análisis conceptual que tiendan a formar su criterio jurídico por un lado, pero por otro también a ampliar sus conocimientos en el ámbito del derecho. En este sentido, para mí, aparte de las reformas que hay actualmente en nuestra vida jurídica, en nuestro estado, en el estado mexicano, en cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, encuentro que adicionalmente desde el ámbito de la enseñanza, también los profesores tenemos la obligación de estar permanentemente actualizando nuestros conocimientos y por otro lado tratando de implementar lo que tú bien lo mencionaste, Leti, nuevas técnicas de enseñanza y nuevas técnicas de aprendizaje, porque no podemos olvidar que cuando nosotros fuimos estudiantes, la carrera de Derecho se estudiaba fundamentalmente a partir de memorizar artículos, conceptos o frases, y los exámenes consistían justamente en que el alumno repitiera a pie juntillas lo que el profesor le había dicho o lo que había leído en una obra o en un texto. No importa que el texto fuera reciente o sumamente atrasado. El punto es que en la actualidad ya no podemos concebir un estudiante de Derecho que se limite exclusivamente a repetir lo que el profesor pudo haber mencionado o a repetir lo que un libro dice, sino justamente la perspectiva actual de enseñanza del derecho y que se entronca justo con el cambio conceptual de muchas figuras jurídicas es que el alumno aprenda a aprender y se constituya en el propio protagonista de su aprendizaje por un lado, pero por otro que el profesor motive en dicho alumno la cualidad analítica, reflexiva y crítica de poder formular sus propias perspectivas del derecho. Pueden estar incorrectas, pero justamente el profesor tendrá que ir matizando las mismas a través de una perspectiva que no necesariamente debe ser impositiva, sino fundamentalmente propositiva. Y es ahí donde todo se enlaza en el derecho y donde justamente lo que pretende esta obra es tratar de hacer un análisis de esta totalidad que es el mundo del derecho con todas las instituciones para llegar a una conclusión de que no podemos aislar el derecho, la enseñanza del derecho, el Estado y a la sociedad. Todo forma parte de ese riquísimo universo en el que estamos inmersos. Fíjense qué interesante todo este punto de vista del maestro, que todo este conocimiento, pues él lo aportó en este libro, que además tiene un lenguaje muy sencillo para su pronto aprendizaje. Y bueno, nosotros sí nos tocó este tiempo de la letra con sangre entra, ¿no? Que era mucha memorización. Nosotros nos leíamos así libros que parecían tabiques, la verdad. Sí. Y nosotros vivimos una época difícil en que los maestros eran muy rigoristas, muy exigentes, transigentes. A mí todavía me tocaron los exámenes orales. Sí. Como yo era R, a veces me tocaba hasta las 3 de la mañana pasar el examen. Entonces vivimos en una época muy fuerte de mucha presión en el aprendizaje, ¿no? Porque, como dice el maestro, pues era mucha memorización. Hoy hemos cambiado nuestra mentalidad los maestros y nos hemos alejado un poco, que no, obvio no del todo, de la memorización, pero ahorita lo vigente, las técnicas nuevas de la enseñanza y del conocimiento es más bien el análisis, la profundización y la investigación en lo que estamos involucrando a nuestros alumnos, la comprensión. ¿Por qué? Porque es cierto, en nuestro país hay legislativitis, constantemente se están reformando las leyes, pero hay algo muy esencial, que la raíz, la columna no cambia, ¿no? Así es. Y entonces esto lo estamos enseñando a nuestros alumnos, que además de conocer y leer, analizar el artículo, aprendan a racionalizarlo. Y con estos nuevos sistemas no somos la generación sándwich, que estamos dando lo que no recibimos, la verdad.
con estas nuevas técnicas de la enseñanza que las aprendimos en doctorado, a nosotros nos tocó, estamos transmitiendo los conocimientos a los alumnos, y gracias a Dios la Facultad de Derecho aquí en México obviamente es gubernamental, porque es una Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estamos llevando a cabo toda esta enseñanza nueva del derecho y del aprendizaje. Gracias a todo esto, es una lucha que tenemos los maestros de estarnos actualizando forzosamente. Nosotros, los que estamos en la universidad, nos tenemos que actualizar, y lo decimos con mucho orgullo que nuestros alumnos han ganado concursos a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que es importante que se sepa esto, ¿no? Así es, uno de los motivos de orgullo es que recientemente alumnos de nuestra Facultad de Derecho ganaron el concurso de la Suprema Corte de Justicia, derrotando a las universidades privadas y llegando al puesto de honor, y todos ellos son chicos que han estudiado con nosotros y que de una u otra manera el éxito de ellos también es un éxito nuestro, porque ahí van también muchas de las enseñanzas que nosotros hemos propuesto. Lo dices con mucha certeza, Leti, y avalo ampliamente tu comentario. No es lo mismo enseñar a un alumno a partir de memoria que enseñarlo a partir de proposición de casos. Hay formas bellísimas, técnicas bellísimas de enseñanza. Yo tengo la fortuna también de ser abogado litigante, siempre me he dedicado al derecho civil y actúo en el foro de abogados, litigo en materia civil y familiar, además de mercantil, y en ocasiones tengo la posibilidad de pedirle a algunos de mis clientes que acuda a mis clases y proponga su caso, lo dé a conocer, y los chicos que son mis alumnos tienen que asumir una posición de análisis de lo que está diciendo la persona y cuáles son sus pretensiones jurisdiccionales, y conjuntamente con ello tienen que formular a partir de un análisis las posibles respuestas que en un momento dado podrían ser atingentes para la persona interesada en ese caso, de tal suerte que ya estamos despertando una convicción de la racionalidad que implica el derecho, pero también del análisis del mismo. Y eso es muy bonito, porque así despertamos el amor hacia la carrera de los chicos, chicas, porque profesión debe de ser pasión, ¿no? Indudablemente. Deben sentir realmente ese amor por la carrera, ese amor por la justicia, ese amor por el derecho. Pues muchas gracias, César. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores. Continuamos en el programa de Leyes y Justicia con nuestro amigo el doctor César Montero. Me da mucho gusto tenerte aquí y continuamos con el análisis y la lectura que le estamos haciendo a su libro sobre el derecho al cambio social. Sí, siguiendo este derrotero, ya el título mismo es polémico. Hay algunas personas que establecen que el derecho más bien es un obstáculo al cambio social, que el derecho es una forma de mantener un orden o un status quo, y que el derecho en general, más que propiciar un cambio, lo que origina es que haya una estabilidad en el seno de la sociedad. Son distintas perspectivas y una de las características del derecho es justamente su nivel analítico y argumentativo y el nivel de contraposición en las perspectivas analíticas. Desde mi punto de vista es indudable que el derecho sí puede propiciar cambios sociales. Evidentemente también el derecho propugna porque haya estabilidad en la sociedad, y eso no creo que sea de ninguna manera algo que menoscabe la calidad del derecho, sino por el contrario, entre más adecuadamente se aplica el derecho, la sociedad tiende a ser más estable, menos violenta, con más capacidad de convivencia y de coexistencia pacífica. Sin embargo, es indudable que el derecho, si no se legisla correctamente y, como bien lo mencionaste, hacemos leyes inconexas, incongruentes y multitudinarias, no vamos a llegar a ningún sentido de normatividad adecuada, o lo que Hermann Hesse llamaba la normalidad normada. En esa perspectiva, en esa circunstancia, tenemos que pensar en algunos puntos. Primero, una norma debe ser general, impersonal, abstracta y permanente. Estas cualidades de la norma son algo que las distingue en todas las legislaciones. A veces los juristas, o quienes más bien se dedican a legislar, realizan normas que no tienen estas características, sino que son eminentemente casuísticas. Esto, en lugar de normar correctamente la vida de la sociedad, lo que hace es producir sumas complicaciones en este mismo seno social. Por consiguiente, lo atingente es que, más allá de que los legisladores se dediquen a legislar, yo siempre he sugerido, y lo he sugerido a la Asamblea de Representantes en nuestra capital de la República, que tengan una plena comunicación con el colegio o los colegios de profesores de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en algunas otras universidades, que permitan que los conocedores y que son auténticos juristas puedan dar puntos de vista para perfeccionar la norma y no publicarla y no sancionarla con graves deficiencias y errores. Un caso paradigmático en la Ciudad de México fue el divorcio incausado o sin expresión de causa, en donde está plagado de errores que, sin embargo, han sido ya convalidados por la Suprema Corte de Justicia, determinando que es constitucional y correcta esa reforma. Pero no quisiera entrar al análisis procesal, porque probablemente mucho de nuestro auditorio no sea de la República Mexicana, y tendríamos que ampliar la explicación a por qué esta reforma fue inconsistente. Sin embargo, evidentemente provocó un cambio social. Evidentemente muchas de las personas que no habían
querido divorciarse porque iban a toparse con las causales de divorcio en las cuales se tenía que probar de manera unánime y definitiva alguna de las causas, de las 21 causas que había en el Código Civil propuestas, pues ahora se abre la expectativa de decir, ya no tienes que probar nada, lo único que tienes que hacer es decir que ya no quieres seguir casada o casado. Es muy interesante, bueno, esto va a una explicación muy sencilla para el auditorio, como dice César, es muy difícil también una explicación ahorita, que no estamos en clase, estamos en una charla. Este tipo de divorcio incausado provocó pues una gran reforma, no nada más legal, sino social. Sí. Cambió la forma de pensar de las personas, porque antes eran tantas las causales y tan difíciles de probar. Por ejemplo, el adulterio. Así es. Tenía que ser con escándalo. Así es. Era muy difícil crear todas estas situaciones que establecía la ley tan difíciles para poderlo probar. Entonces se quitaron todas las causales de divorcio que en el Distrito Federal específicamente, y este divorcio, que ya es por voluntad de alguna de las partes, es un acto unilateral, es una voluntad unilateral, con que una de los dos diga, ya no quiero estar casado, y lo solicite a un juez, pues ya con eso va a proceder todo este proceso, que hasta podemos llamar sumarísimo, porque es muy rápido, del divorcio. Y bueno, esto no sucede en el Distrito Federal. La mayoría de los estados, tengo entendido, que todavía siguen teniendo todas las causales, que además es un problemón para los abogados, porque necesitas probar. Lo curioso es que la Suprema Corte de Justicia ya validó el criterio emitido inicialmente en el Distrito Federal y determinó que resulta inconstitucional y atentatorio contra la libertad individual de las personas el obligarlos a mantenerse casados o que litiguen a partir de causales de divorcio para disolver el vínculo matrimonial. Por consiguiente, lo esperable y lo que va a suceder es que todos los estados de la República Mexicana van a empezar a adoptar el divorcio incausado. Ya el Estado de México, por ejemplo, ya lo adoptó, y van a ser muchísimos los estados, porque si no lo quieren adoptar, basta con que una persona vaya a los tribunales de ese estado de la República, pida el divorcio incausado, y cuando le digan es que aquí no lo tenemos, se vaya a un amparo y necesariamente lo ganará. Entonces, es muy interesante toda esta situación. Esto ha cambiado mucho, este aspecto del divorcio. Creo que es lo más sano, no conservar a un matrimonio a la fuerza, ¿no? Indudablemente. Porque ya cuando ya no es por voluntad de estar unidos a una persona, se convierte en un infierno. Así es. La convivencia. Entonces, yo creo que es un gran destino del legislador haber tenido, y como punta de lanza el Distrito Federal, empezar con estos divorcios incausados, que es sin causa, pero porque es la voluntad de una de las dos partes de ya no continuar. Te digo, se convierte en un infierno, en un de convivencia, porque yo creo que no hay nada más terrible que estar con una persona a la fuerza. Sí, evidentemente desde el punto de vista psicológico, sociológico, el hecho de que la ley obligase a una pareja a permanecer en la misma relación, en el mismo hogar, bajo el mismo techo, no era sano para ninguna de las partes cuando ya no había voluntad de permanecer así. Por eso, atingentemente, más que un divorcio incausado, nosotros le hemos denominado divorcio sin expresión de causa. Evidentemente hay una causa de la ruptura, claro, que no la queramos expresar porque la ley no lo exija, es muy prudente. Casi todos los que somos miembros del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Facultad de Derecho, hemos estado acordes en que la reforma fue adecuada en cuanto al objeto que se pretende. Sin embargo, donde adolece de un cúmulo de deficiencias y deformaciones muy manifiesto es en el aspecto procesal, en donde, por ejemplo, no le da la posibilidad de defensa a la persona a quien se le solicita
el divorcio. Otra de las características de este divorcio es que no es una demanda, sino una solicitud desde el punto de vista procesal, y sin embargo está inmiscuida o está situada en el capítulo correspondiente a los juicios ordinarios. Es decir, tampoco se permite apelar a la parte que siente que está afectada porque ya se declaró el divorcio, y una de las características de este divorcio es que procede siempre, se declara, se decreta la disolución del vínculo matrimonial, y el único conflicto se da en la relación con los bienes, es decir, en la forma en que se liquidan los bienes, sea que se hayan casado por separación de bienes o por sociedad conyugal, siempre va a haber algunos conflictos con los bienes. Eso es lo más terrible, César, porque en un divorcio nosotros lo vemos fríamente, ¿no?, los abogados, pero sí es triste ver que por lo que se pelean más, vienen los incidentes, los cónyuges son por los bienes. Así es. Por el dinero, por los bienes muebles, por los bienes inmuebles. Los bienes materiales. Los bienes materiales. No es tanto los hijos, como que con los hijos rápido tú te quedas con un niño, yo con el otro, o yo me quedo con los dos, etcétera, pero por lo que más se pelean son por los bienes. Es que influye necesariamente una situación de carácter emocional, psicológica, sí. Y una conflictividad que se da a partir de esa ruptura. Creo que habría que pensar esencialmente en la estabilidad de los menores, más que en los bienes, aunque son importantes los bienes, y no podemos omitir que es el producto de esa inestabilidad que existe cuando se da esta ruptura. Actualmente, como bien lo dices, Leti, la mayor complejidad en este tipo de procedimientos es respecto de cómo se reparten los bienes, pero es, no sé si hilarante o aberrante, sí, cualquiera de los dos términos, porque, por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales se están peleando por unas películas, ¿no? Por el teléfono, por las sábanas del lecho conyugal, del lino, de seda, sí. O el piano de la abuelita y cosas así, ¿no? En efecto. Pero en esta situación, pues no debemos omitir que parte de lograr un acuerdo armónico es tener abogados que tengan no solamente ética, sino conocimientos adecuados y que puedan proponer soluciones para que esto no se vuelva un cuento que no termina nunca, y una complicación mayor todavía, porque ya se divorciaron, sí, pero ahora hay más características de ser aguerridos por cada uno de ellos respecto de los bienes. Es un tema que necesariamente va a seguir evolucionando, porque ya fue validado, porque ya hemos advertido que en el Distrito Federal prosperó y progresó muy rápidamente, y lo curioso es que, de acuerdo a las estadísticas, quienes más se divorcian son las mujeres de los hombres. Sí, es y al revés. Se había pensado que eran los hombres los que se iban a divorciar de las mujeres, y no es así. Las mujeres se liberaron ya de esa característica de que tenían que probar, y entonces están proponiendo la solicitud de divorcio, y esta está siendo procedente. Sin embargo, también otra de las características estadísticamente es que muchas personas que criticaban esta reforma dijeron: es que todo el mundo se va a divorciar, ahora el divorcio va a ser el deporte de nuestra Ciudad de México. Y no ha sido así. Sí hubo un pico en el que se elevaron las solicitudes de divorcio incausado, pero llegó un momento en que se volvió a estabilizar, y sencillamente ya tenemos un promedio que no fue tan drástico como habíamos supuesto, y que indudablemente lo único que ha hecho es que las personas que ya de antemano no querían continuar en ese matrimonio, pues ahora ya han tenido la posibilidad de dejarlo atrás a partir de una sentencia que declara la ruptura del vínculo matrimonial, la decisión del mismo, y cada uno poder seguir su vida de la manera que les parezca más pertinente a los cónyuges ya separados, ya divorciados. Pues te voy a invitar a otro programa, César, sobre este tema tan interesante, que tiene mucho que explicarnos. La verdad es un tema muy bonito, sobre todo los litigantes nos interesa y nos apasiona mucho, porque pues es una etapa de la vida de los seres humanos, ¿no? Y hay una canción que yo me acuerdo que muy antigua cuando era niña y que ya va a ser obsoleta, que decía: porque el divorcio, porque es pecado, no te lo doy. Sí. Y ahora ya no, porque ya con que una de las dos diga adiós, ya no quiero estar casado o casada, según el caso,
pues ya con el divorcio, por eso se llama el divorcio express, así se le, coloquialmente así se le dice aquí en el Distrito Federal, y pues es el idioma que hablamos los abogados, del divorcio express, porque es muy rápido, la verdad, y no se tarda, una vez se tardaba años con las causales de divorcio, porque lo teníamos como abogados que probar realmente que existieran las causales establecidas en el Código Civil. Ya pues cambió la mentalidad, cambió la forma de ser, lo estamos viviendo mucho en el Distrito Federal, ¿no?, con estas situaciones. Sí, algo que a mí me parecía muy reprochable, porque cuando salí de la universidad, de los primeros casos que llevé fueron divorcios, y algo que me parecía del todo reprobable es que, de acuerdo a la ley familiar, los testigos podrían ser los hijos de esa pareja o las personas que hacían una vida en común, y era lastimoso a veces estar llevando como testigo de violencia intrafamiliar a uno de los hijos adolescente y haciéndole preguntas de si había visto lesionada a su madre, si cómo la habían golpeado, es decir, situaciones muy lacerantes, porque a veces tenían que ver incluso con violaciones, no me parecía lo más apropiado. Por lo tanto, en cuanto al divorcio sin expresión de causa, me parece que es acertado su objetivo, incorrecto la forma en que fue planteada, pero ya lo tenemos y ya no podemos hacer nada más al respecto. Ahora sí que ya no podemos estar en contra, porque ya está vigente. Ya está, derecho positivo. Derecho positivo, ya es ley, ¿no? Entonces, es muy interesante, como tú lo apuntas, estos temas que tienen que ver mucho con el cambio social que estamos viviendo, y de ahí la trascendencia y la importancia de tu libro. Muy interesante, es un tema que a mí me apasiona, muy bonito. Te felicito haber escrito sobre este tema, y claro que sí me gustaría que habláramos en específico del matrimonio y el divorcio en uno de estos programas, porque yo creo que en esto estamos inmiscuidos toda la población, indudablemente, ¿no? Porque pues todos nos hemos enamorado, casado, tenido hijos, etcétera, y hemos pasado por estas etapas. Bueno, yo me casé, pero no me divorcio, porque es pecado. no me divorcio, pero la verdad es que es una de las figuras que más se viven en la Ciudad de México. Es una de las, bueno, la mayoría, antes era muy difícil, cuando era uno niño, que hubiera hijos de padres divorciados. Ahora lo que más hay, y es muy frecuente, es que la mayoría de los niños en la escuela, sus padres estén divorciados. Indudablemente. Ahora, yo hago una serie de análisis con mis alumnos en la licenciatura y también en el posgrado. Una de las características de las materias, cómo enseño mis materias, es tratar de compenetrarme mucho con los alumnos, y les he preguntado a las alumnas, a las chicas, porque otra de las circunstancias peculiares de nuestra facultad es que hace 2 generaciones o 3 generaciones se dio el vuelco en el cual hay más alumnas que alumnos. Anteriormente era muy difícil encontrar alumnas en la Facultad de Derecho. Después se igualó, y ya en la actualidad hay más alumnas que pretenden ser licenciadas en Derecho que alumnos. Esto es una característica de los tiempos modernos, cómo la mujer va accediendo a la cultura, a los títulos universitarios, a los cargos públicos, y habrá que celebrarlo, y habrá que apoyarla, y habrá que decir enhorabuena. Siempre he considerado que las mujeres son extraordinariamente talentosas y con un potencial excepcional en todos los sentidos. Pero, regresando a este punto, también me he percatado de otra circunstancia, que es que las alumnas cada vez se casan a edades más adultas, mayores. He visto muchas de mis alumnas que ellas pretenden, su prototipo de matrimonio va a ser cuando tengan 35, 36 años, una vez que hayan logrado sus metas profesionales. Y bueno, yo recuerdo que en mi generación en lo particular, pues prácticamente las mujeres se casaban entre los 20 y los 24 años, 25 años, porque había ya una premisa histórico-social de que una persona que no se casaba en ese rango tenía ya pocas probabilidades de casarse, y también cada vez menos pretenden embarazarse estas chicas que están estudiando, lo cual tiene que verse de manera compaginada, porque quieren estudiar y por ende probablemente tener un embarazo va a dificultar sus circunstancias, pero también hay una tendencia a casarse menos,
y a que existan circunstancias de concubinato. Es otro de los fenómenos que justamente este libro pretende analizar, cómo van cambiando las tendencias sociales y cómo el derecho tiene que encauzarlas y normarlas. Sí, yo me acuerdo, bueno, en mi caso específico, yo quise terminar la carrera, ejercer la carrera, hacerme de mi casa y todo, y después casarme, ¿no? Sí. Y bueno, estaba yo muy feliz con mi soltería y todo, hasta que un día una mujer me dijo, ¿y tú por qué no te casaste? Y digo, ay no, ahorita sí ya me tengo que casar, ¿cómo que? ¿Por qué no te casas? Gracias a Dios me casé, pero sí ya, porque la gente estaba acostumbrada, como tú dices, César, de que se casaran a los 20, 25 años las chicas, ¿no? Entonces, yo ya me casé un poquito mayor, pero gracias a Dios todavía alcancé algo en la repartición, ¿no? Y esto era lo que permeaba en esas épocas. Sí. Pero ahorita ya no. Ya, yo creo que soy precursora y me adelanté a mi época, porque ya las mujeres están prefiriendo terminar una carrera, Así es. ejercer la carrera, recibir los beneficios de la carrera Claro. y después casarse, ¿no? Así es. Así es. Uno como profesor en la universidad puede ver muchas tendencias que están sucediendo en nuestro país, y yo creo que es a nivel mundial, pero una de esas circunstancias que yo más me parece admirable es que las chicas ya no tienen un interés inmediato ni inminente de contraer matrimonio, de tener novio y de dar llegar al matrimonio, sino que ahora lo que pretenden es justamente realizar sus estudios, y para fortuna nuestra, muchas también de ellas manifiestan que no solamente van a terminar la licenciatura, sino que pretenden ir a hacer la maestría y el doctorado, y muy presuntamente lo pueden ir a hacer a algún lugar fuera de nuestro país, lo que indudablemente va a repercutir en una serie de beneficios para todos, incluyendo el ámbito social, educativo, intelectual y naturalmente el personal de cada uno de las chicas o de los chicos que decidan tomar esta aliciente. Yo personalmente trato de que esto florezca en su intelecto, porque yo tuve la enorme fortuna de que doña Aurora Arnaiz Amigo, la maestra que me formó, la maestra española, la maestra del exilio, me invitó a irme a estudiar a España, y gracias a ella pude hacerlo. Me creó todo un cauce con algunos profesores españoles, me hizo una invitación y así fue. Naturalmente cambió sustancialmente mi vida en todos los ámbitos, porque pude constatar que nuestro país, como todos los países del mundo y de Latinoamérica, tienen extraordinarios valores, pero también serias deficiencias, y no es lo mismo advertirlas desde adentro que advertirlas desde afuera. Desde afuera, desde otro país, ¿no? Puedes analizar mejor y la cuestión social. Así es. Pues, hay una persona en la que quiero hacer alusión, Carlos Marx. Muy bien. Estaba en contra del derecho porque su papá lo obligó a estudiar la carrera de abogacía. Y él decía que la sociedad perfecta era una sociedad que no tuviera el derecho ni a los abogados tampoco. Así es. Pero el tiempo, que es sabio, y pone a cada quien en su lugar, se demostró que el sistema socialista soviético pues no era una panacea como lo habían planteado Carlos Marx, Stalin y todos ellos, y se desmoronó. Sí. Por esta falta de un orden realmente social, un orden social humanista, porque lo que ellos hicieron nada más un orden social económico, y no es lo que nos lleva a la sociedad perfecta. Sí, yo me ocupo de Carlos Marx, en especial tengo mucho interés en la teoría marxista. Debo confesar que allá en mis épocas de adolescente estudié con profusión la teoría marxista, y estudié con mucho el manifiesto del Partido Comunista y toda la literatura de la época que se refería a la teoría del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. En este sentido, yo puedo concluir en ese derrotero que si nosotros fuésemos seres humanos cuyas características fundamentales fuese
el comportamiento ético, el comportamiento justo, el comportamiento digno, no necesitaríamos del derecho, porque lo asumiríamos como un deber de cada persona. Desafortunadamente esto no es así, y como en una sociedad conviven personas de muy diversa característica intelectual y de muy diversas otras características, el derecho tiene que generar normatividades generales que permitan la convivencia de todos estos seres humanos y sancionen naturalmente a aquellos que desbordan los cauces admitibles y permisibles por el propio derecho. Sí necesitamos el orden jurídico, Indudablemente. el orden social, porque pues una persona muy buena y una persona muy mala, para convivir, tienen que tener... En el mismo espacio. En el mismo espacio tienen que tener reglas. Pues me dio mucho gusto haberte tenido aquí, el doctor César Montero, que está con nosotros. Para mí es un gran privilegio, porque es un gran maestro con mucha experiencia, un investigador, y bueno, da clases en la licenciatura y en el posgrado de la UNAM, en nuestra Facultad de Derecho, y para mí es un honor, realmente yo me da placer que haya estado aquí con nosotros. Encantado de la invitación, estaré las veces que me invites. Y les mando un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos los televidentes y les deseo una espléndida tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Leyes y Justicia. Nos vemos para el próximo programa. Buenas tardes. Buenas tardes.